Muy buenas tardes a todos, tal como están. Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñanduti. Bueno, espero que hayan pasado unas grandiosas fiestas. Feliz Año Nuevo, por supuesto, a todos mis oyentes del Estridor de las Armas. Hoy tenemos un tema bastante importante donde vamos a analizar la teoría de la victoria en base a lo que fue la ocupación de Asunción en el mes de enero del año 1869. Pero antes de arrancar, quiero enviar saludos de cumpleaños a nuestro querido oyente que siempre está acompañando el programa, el señor comandante del Ejército Paraguayo, el general Manuel Sosa Rodríguez. Hoy está de cumpleaños, así que, querido general, que disfrutes tu día dichoso, rodeado de tus seres queridos. También está de cumpleaños un amigo mío, Rodrigo Suani Ferreira. Querido Rodrigo, feliz cumple. Saludos, también ya me está escribiendo aquí el coronel Rolando Acosta. Y para todos los semiforistas que están haciendo su servicio, especialmente las mujeres que están en Concepción, saludos para todos. Bueno, vamos a arrancar entonces nuestro tema con relación a la ocupación de Asunción. ¿Por qué se ocupó Asunción? ¿Por qué Francisco Solano López, en plena guerra, cambiaba los núcleos de poder, es decir, nuestra capital, a Luque, a Piribebuy, a Curuguatú? ¿Por qué hacía esa itinerancia de la capital? El tema es que la capital, en lo posible, se tiene que resguardar, porque es el Heartland, donde por supuesto están todas las instituciones del Estado, los documentos del Estado, de un país está en su capital normalmente. Justamente recuerdo en una de mis clases de geopolítica donde estábamos analizando, ¿verdad?, la vulnerabilidad de Asunción, ¿verdad? Es decir, dónde está situado Asunción, ¿verdad? Entonces, por supuesto que algunos dicen que sería conveniente llevarlo más al medio, a la capital. Bueno, hay varios análisis de inteligencia al respecto. Bueno, pero vamos a empezar este programa. Entonces, vamos a ubicarnos en el año 1869, en diciembre del 68. Por supuesto que tuvimos una pérdida importante en el aspecto táctico de la cantidad de efectivos que combatieron en la batalla de los 7 días, en Loma Valentinas, Itá y Baté, ¿verdad? Es decir, tuvimos un golpe bastante fuerte a nivel de bajas, a nivel de la destrucción de materiales. Entonces, Caxias directamente dice, bueno, es el momento de estar en Asunción, militarmente ocupar Asunción, ¿verdad? Y así es que un 1 de enero fue bastante triste la situación, ¿verdad? Envía a 1.700 hombres del Imperio del Brasil a hacer la primera ocupación y también como que arreglar ciertas oficinas públicas, porque nosotros tenemos una imagen, Blanqui, en televisión tenemos una imagen que dice la entrada de los brasileños a Asunción, ¿verdad? Entonces sería importante colocar eso. Y el grueso del ejército ocupa nuestra capital el 5 de enero del año 1869. Ahí tenemos las imágenes, ¿verdad? Con una suerte de entrada triunfal que hicieron a Asunción, donde las banderas del imperio flameaban no solamente en el Palacio de López, sino en todos los edificios públicos. Quiero que ustedes sepan que en esta situación no es que la población, las pocas personas que estaban en Asunción, porque recuerden que un año antes, el 22 de febrero del año 1868, se declaró como una suerte de plaza militar Asunción. Entonces tenían que salir, tenía que ser evacuado porque se sabía que era un punto estratégico de ataque. Entonces López, el mariscal Francisco Solano López, ya le pidió a la gente que estaba en Asunción, bueno, traten de ir hacia Luque, hacia el interior del país a resguardarse.
Bueno, eso ya aconteció un año antes. Sabemos que llegaron ciertos acorazados hasta la capital que tenían una misión justamente de ayudar a un conato contra el gobierno de López, pero efectivizaron esta toma de la capital a partir del año 1869. Caxias, ¿qué hizo? Directamente ocupa la capital. Segundo, le dice a sus ejércitos, les felicita y le dice: la guerra ha terminado, ha concluido. Imagínense lo que hizo Caxias. Después tuvo un problemón el pobre tipo, después que tuvo que sentarse en el Senado del Imperio del Brasil a dar ciertas aclaraciones del por qué hizo eso sin permiso del emperador, ¿verdad? Le felicita a su ejército, la guerra ha concluido, dice, justamente en su orden del día número 272. Creo que él la escribe, si no me equivoco, si la memoria no me falla, él lo escribió esto un 12 de enero de 1869, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? Justamente se retira, deja la comandancia del ejército, no tiene ningún permiso de su cabeza política, que era don Pedro II, ¿verdad? Y se manda mudar. Bueno, eso por supuesto le trajo muchísimos problemas, él tuvo que dar una suerte de explicaciones por qué hizo eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar lo que militarmente se conoce como la teoría de la victoria. Es decir, vamos a recapitular. Los ejércitos tratan de tomar la capital de los países, ¿verdad?, para destruir su infraestructura gubernamental. Vamos a hablar claro. Hacerse tomar los documentos esenciales que pueden ser importantes en el esfuerzo militar, darle un golpe desmoralizador al enemigo, tratar de desorganizar su fuerza. Bueno, hay muchos motivos del por qué uno tiene que decir militarmente, uno toma la capital, pero no necesariamente el tomar la capital hace que vos seas el ejército victorioso o ganador, ¿verdad? Entonces, justamente tendríamos que estudiar mucho más a fondo esta teoría. Y cuando hablamos justamente de la victoria en una guerra, estamos refiriéndonos al éxito de una guerra. Justamente también está la imagen de William Martel, si pueden buscar este intelectual que escribió una obra muy interesante, ¿verdad? Un libro sobre lo que es la teoría de la victoria. Les recomiendo leer a las personas que están en el ambiente militar o como yo, que somos civiles, pero que estamos vinculados al ambiente militar y que queremos entender este tema de la guerra. El William Martel, ahí está en pantalla, él escribe un libro sobre la teoría de la victoria en el año 2007. Entonces, él habla de que la victoria en la guerra tiene varios niveles. El nivel más elemental o la evaluación más elemental que se puede hacer está justamente en la parte táctica, en la parte de las batallas, cuántas bajas existieron, justamente cuáles materiales se pudieron tomar del enemigo o cuántos materiales se pudieron destruir al enemigo. Luego está la parte operacional, que él va diciendo, bueno, operativamente, ¿qué pasó? Perdiste tu campaña, ganaste tu campaña, ¿verdad? Y luego está el aspecto superior, que vendría a ser el aspecto estratégico, donde uno tiene que evaluar los criterios políticos. ¿Y por qué hacemos todo este análisis? ¿Por qué se hace esto, verdad? Porque la guerra de la Triple Alianza, básicamente, tendríamos que preguntarnos si efectivamente, justamente, los aliados pueden llamarse victoriosos en esta guerra, ¿verdad? Porque si vamos a analizar solamente, normalmente los libros de historia tienen esta simplicidad, ¿verdad? Me dicen, pero profesora, vámonos, me dicen algunos, obviamente que ganaron en los aliados, ¿verdad? Si ellos tenían más recursos, tenían más armas, ganaron todas las batallas, sí, pero vos me estás hablando
de un aspecto netamente de nivel táctico en las batallas, ¿verdad? Y siempre me pongo a pensar, hoy estaba hablando, le pedí al capitán Velázquez Gastotze: capitán, ¿podés atendernos hoy? Porque te quiero hacer una consulta que le voy a hacer en unos minutos, les voy a estar llamando, ¿verdad? Y le estaba hablando de lo que pasó en Vietnam, ¿verdad? Las personas que gustan de la historia en este tenor saben que Estados Unidos en el campo táctico avasalló en Vietnam. Pero ¿cuáles fueron los objetivos políticos? ¿Estados Unidos pudo cumplir sus objetivos políticos en esa guerra? Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando, ¿verdad? Para declararle a alguien victorioso no solamente tenemos que poner en la evaluación, porque lo que se hace en una guerra es una evaluación, el número de bajas o el territorio que ganaron o que perdieron. Sí, ciertamente ganar en una guerra es muy importante, pero también hay que ver la condición política, porque si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, me pueden escribir al WhatsApp de la radio, yo voy a estar leyendo sus mensajes, pueden escribirme al 0994 44 10 20, ¿verdad? Y me pueden escribir sus opiniones con relación a este tema sobre la teoría de la victoria, es decir, ¿quién te declara finalmente ganador en una guerra? Es decir, vos que ganaste la guerra, ¿te declarás ganador? ¿Te declara ganador el aspecto, el componente militar? O quizás la opinión pública internacional te declare ganador, o los políticos, o el nivel político. ¿Quién es el encargado de decir, bueno, vos sos el ganador de esta guerra? Lamentablemente estamos iniciando el año 2025 y la humanidad sigue teniendo guerras y es una tristeza enorme. Pero estas cosas, estos criterios, ¿verdad? Hay que manejarlos para analizar. Y estaba diciendo que cuando uno lee el tratado secreto de la Triple Alianza contra el Paraguay, ya en el preámbulo mismo de ese documento dice, bueno, esto es una alianza militar, defensiva, ofensiva, contra el gobierno actual del Paraguay. Bueno, entonces en ese tratado se está esbozando no solamente una cuestión militar, sino también los criterios políticos, el nivel estratégico, el nivel político de los que los aliados tenían que conseguir. Y uno de esos objetivos era anular, ¿verdad?, al gobierno paraguayo. Imagínense que en el aspecto estratégico, por ejemplo, en Tuyutí, lo que fue Lomas Valentina o Itaibate, ¿verdad?, ellos tuvieron en Piriduy, tuvieron una presencia, ganaron, los señores militares que escuchan este programa, obviamente que ganaron en el aspecto táctico, la parte de las campañas también, ¿verdad?, algunas. ¿Y qué pasa con los criterios políticos? Porque López seguía vigente su estructura de gobierno, ¿verdad? Entonces, justamente la guerra constituye, como dicen los criterios de von Clausewitz en su obra de Krieg, la guerra también es un acto político a través de otros medios. A medir entonces, para declarar a alguien ganador, la victoria en estos niveles más elevados. En estos niveles políticos deberíamos definir una victoria, no solamente una victoria táctica o una victoria operacional, porque si no tiene resultados políticos favorables, podríamos decir que tanto desgaste es estéril. Bueno, justamente por eso ahora le pido a la producción que trate de ponerse en contacto, ¿verdad?, con el capitán Velázquez Gastotze, que quiero hacerle una consulta de este tenor militar, porque tenemos que ver, todos sabemos, ya está con nosotros
Querido capitán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Noelia. Un gusto nuevamente estar contigo. Saludos para vos y para toda la audiencia. Humildemente, en lo que te pueda ayudar, sabes que siempre estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, capitán. Que tengas un feliz inicio de año. Quiero saludarte también. Capitán, Igualmente. muchas gracias por atendernos. Capitán, siempre tengo una cuestión, ¿verdad? Es decir, existen varios niveles de conducción en una guerra, ¿verdad? Vemos que en el 69 Caxias ocupa Asunción, se hace un robo impresionante de todo lo que se podía arrapiñar en Asunción. Eso está incluido en los artículos adicionales del Tratado Secreto. Pero a mí me interesa analizar esta teoría de la victoria, de quién es el vencedor, pero en el aspecto más elevado que son los objetivos políticos que se trataron en la guerra, o que los propios aliados esbozaron en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, ¿verdad? Los resultados, ves que esto fue un resultado político favorable, fue estéril. ¿Por qué los aliados tuvieron que recurrir a una suerte de parodia para establecer un gobierno paralelo al de Francisco Solano López? Porque sabemos que Francisco Solano López seguía vigente su gobierno, él tenía gente, el pueblo paraguayo lo seguía. A mí esto me da mucha curiosidad, ¿verdad? Tuvieron que establecer un gobierno paralelo, tuvieron que trabajar no solamente una cuestión de trincheras, también el aspecto psicológico, ¿verdad? Eso de causar pavor a la población civil, eso se vio mucho como una estrategia militar utilizada justamente cuando el conde de Eu toma este poder, ¿verdad? Y me gustaría saber tu reflexión con relación a estos objetivos políticos, si se cumplieron o no, de acuerdo a tu visión, manejo de esto de la teoría de la victoria, capitán. Bueno, muy interesante tu pregunta y a la vez muy profunda, y es algo que tenemos que reflexionar. Como bien dijiste, la victoria es una cuestión de, antes que nada, de la victoria en el más alto nivel de la conducción nacional, en el nivel estratégico político. Sí. Es una cuestión netamente de percepción. Justamente el doctor Bartolomé escribió en la revista Parámetros, esbozó juntamente con Colin Gray y William Martel en el año 2008 lo que ellos denominaron la teoría de la victoria. ¿Y de dónde sale esta teoría de la victoria? Bueno, ellos toman como referencia, por ejemplo, el libro de la guerra de Clausewitz, sí, el libro Estrategia de y otros autores un poco más clásicos, que también se mencionan, como el arte de la guerra de Sun Tzu, y otros más, ¿verdad? Inclusive le citan a Plutarco. Imagínate hasta dónde hasta dónde ellos llegan, ¿verdad? Sí. La profundidad del análisis. Antes que nada quiero repetir que en el nivel estratégico, en el nivel político, sí, en el nivel dialéctico, en ese nivel de las ideas, es una cuestión de percepción. Y aquí hay que tomar en cuenta, la victoria en la guerra, en el nivel más elemental, es una evaluación, no un hecho o una condición, como ya dijimos. Puede tener que ver con criterios objetivos, tales como el número de bajas o el territorio ganado o perdido en el nivel táctico o inclusive en el nivel operacional. Pero finalmente es una evaluación y no un desenlace comprobado. Los éxitos tácticos y operacionales, Noelia, pueden generar condiciones para la victoria estratégica, pero nunca son suficientes por sí mismos. Gray y Martel dicen que la victoria se da en escalas sucesivas y múltiples. La victoria ellos refieren como la derrota
los definen como polos opuestos, pero no son binarios. Hay miles de puntos a lo largo de una escala que ellos trazan que deben ser considerados para lograr el éxito. Sí. Por ejemplo, mencionaste la Orden General 272 del 12 de enero de 1869. Sí, la escribió Caxias, eso sí. Y si eso yo, sin conocer, ¿verdad? Y sin hacer un análisis, porque no tengo todos los detalles, puedo decir que él se basó firmemente en el principio clausewitziano de que si el esfuerzo requerido sobrepasa el valor del objetivo político, la lucha tiende a parar. Él se dio cuenta que los esfuerzos realizados, o pienso yo, pienso yo, que en el momento de él abandonar el teatro de operaciones, él se dio perfectamente cuenta de que el esfuerzo que estaba haciendo militarmente sobrepasaba ya el objetivo político. Y la lucha tenía que parar, cosa que no compartió el emperador ni el conde de Eubra, que fue nombrado en su reemplazo. Sí, justamente por eso ahí está mi pregunta, ¿verdad? Ellos se vieron en la necesidad inclusive de establecer un gobierno paralelo al del mariscal para que ellos puedan cumplir con sus objetivos políticos, porque no llegaban a ese nivel. Sí, claro, y fue una contradicción enorme con justamente el artículo 11 del tratado, que dice que derrocado que sea el gobierno del Paraguay, nunca pudieron derrocar ellos el gobierno. Exacto. Tuvieron que usar un gobierno títere compuesto por traidores, un grupo de fialtes allí reunidos para poder concretar una supuesta victoria. Es más, si nos damos cuenta, a lo largo de toda la campaña, no se exteriorizó de ninguna manera nuestra derrota. No hubo ceremonia formal de reconocimiento de la victoria, que son sumamente importantes y significativas para ese fin, para el fin político. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, el armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918, y tenemos también otro ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, el 7 de mayo de 1945, firmado en Reims, Francia, por el general Jodl. Esos son aspectos muy importantes y no nos debemos olvidar. Qué significó a nivel político la guerra para los países, sino cuál fue el objetivo. Vamos a preguntarnos cuál fue el objetivo de López para auxiliar a Uruguay. Claro. Hacer cumplir un tratado internacional. Sí. Y evitar que el Uruguay sea anexionado al Brasil o la intervención extranjera en asuntos internos. ¿Se logró eso? Tenemos que preguntarnos. Porque a partir de esa guerra, Brasil nunca más, en forma directa a lo menos, trató de intervenir o militarmente en lo que se conocía como la Banda Oriental o la República Oriental del Uruguay. ¿Qué significó para Brasil la guerra de la Triple Alianza? La guerra de la Triple Alianza significó la caída del imperio, nada más ni nada menos. Destruyó la sociedad brasilera. Así mismo, capitán. Y bueno, justamente, capitán, con relación a eso, tengo que brevemente, ¿verdad? En breve me tengo que ir a un corte. Capitán, ¿qué te parece el establecimiento de este gobierno paralelo que establecieron los aliados? Y en fin, si vamos a partir de la lógica a la luz del Tratado de la Triple Alianza, los propios aliados rompieron o contradijeron lo que establecieron en el artículo 11, que es el derrocamiento del gobierno paraguayo, porque nunca pudieron derrocar, tuvieron que establecer un gobierno paralelo, evidentemente a la luz
a la luz del derecho internacional público, es totalmente irregular y arbitrario, ¿verdad? Inclusive, haciendo un análisis político que yo no soy, ¿no? Podemos ver ahí el germen en ese gobierno de toda la inestabilidad política posteriormente en el siglo XIX y en el siglo XX, en lo que restó del siglo XIX y el siglo XX. Totalmente de acuerdo, capitán, porque uno tiene que hacer una evaluación también en los sucesos de la posguerra. Eso es categórico. Y justamente Martel y Gray hablan de esa evaluación, la evaluación de la victoria es constante, no es una fotografía que nos quedamos con lo que era en 1869 a lo que es hoy. Totalmente. Muchísimas gracias, querido capitán. Quería saber un poco, que viniendo de un militar entendido en el tema estratégico, entonces quería saber tu opinión sobre el establecimiento de este gobierno paralelo con López para que los aliados justamente puedan cumplir, ¿verdad?, con los objetivos políticos que ellos se pusieron, ¿verdad? Así que, querido capitán, muchísimas gracias. Si me permitís una cosa más, rápidamente. Sí, claro que sí, capitán. Todos los tratados firmados y ratificados posteriormente a consecuencia de este gobierno ilegal necesariamente deben ser revisados. ¿Es posible eso dentro del derecho, capitán? Porque le tuvieron que asesinar a López, ¿verdad?, para que el gobierno que está tenga una cierta validez ante la mirada internacional. Y claro, y más aún si tomamos en cuenta que el gobierno del Brasil hasta hoy día no desclasifica esos archivos secretos. ¿Qué se esconde? No sé. Nunca vamos a saber, ¿verdad? Así de contundente tenemos que hacer, ¿verdad?, en esta realidad. Bueno, querido capitán, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, entonces, justamente tenemos que entender que para establecer estos criterios de triunfo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber quién es lo que le dio como ganador, el aspecto del táctico, el aspecto de operaciones, lo que hicieron, las jugadas que hicieron a nivel político. Y no solamente eso, como cuando la opinión pública entra ya a tallar en una guerra así con las características, una guerra total como fue la guerra de la Triple Alianza, que luego inclusive se convierte en una guerra de exterminio. Obviamente que esto va a pasar sí o sí al ámbito de la historia. Los aliados sabían que esto iba a pasar al ámbito de la historia y de ahí es que existe una bajada de línea donde el pueblo paraguayo no solamente sufrió un exterminio o una rapiña de todo tipo y de toda clase, sino también en el aspecto de su historia. Es decir, la historia en Paraguay la escribieron estos vencedores, y no solamente con relación a la figura del mariscal Francisco Solano López, tratándolo de una suerte de tirano, de alguien que empezó la guerra, ¿verdad? También le tocó al doctor Francia, justamente que el lunes voy a estar hablando en una entrevista que tengo ya pautada sobre el natalicio del doctor Francia. Hablaron sobre el doctor Francia. Don Carlos Antonio López no se libró. Solamente los únicos buenos de la historia fueron este gobierno impuesto por los aliados, estos gobiernos de títeres. Entonces, hoy en día, la ocupación de Asunción, pasaron 156 años de esto. El 5, por lo menos la ocupación grande, ¿verdad? El 5 de enero se van a cumplir, mañana creo que es, sí, 156 años de la ocupación, y la gente paraguaya sigue creyendo que López, que un solo hombre, armó todo esta guerra internacional. Imagínense la candidez, ¿verdad?, y el daño que sufre la población paraguaya con libros totalmente llenos de contenidos falsificados sobre los hechos contundentes en esta guerra. Justamente la victoria y la terminación del conflicto, hablando todavía de esta teoría de la victoria, constituyen, por supuesto, que dos conceptos totalmente distintos y algunas veces antagónicos entre sí, ¿verdad? Me llama la atención, no sé, en la guerra del Chaco, por ejemplo, vamos a saltar un poco a la guerra del Chaco. Los chacólogos
que están escuchando, por favor, si me pueden escribir, voy a leer sus mensajes, ¿verdad? Es decir, alguien tiene que ganar, alguien tiene que tener la victoria, ¿verdad? En una guerra, eso es algo contundente, ¿verdad? Bueno, obviamente que existen categorías de victorias y están las victorias que son pírricas también, ¿verdad? Por lo menos yo considero que una victoria pírrica, la de la Triple Alianza contra el Paraguay, ¿verdad? En la Guerra del Chaco, estaba hablando de la Guerra del Chaco también, ¿verdad? Y está la famosa frase, sin vencedores ni vencidos. Y yo digo, qué cangrejo lo que significa eso, ¿verdad? Porque por todas las redes sociales están hablando de sin vencedores ni vencidos. Es decir, si no hay vencedores y no hay vencidos, entonces ¿para qué hicieron la guerra? Es decir, ¿para qué movieron el poder nacional? ¿Para qué lo movió Bolivia? ¿Para qué lo movió Paraguay? Si no va a haber un vencedor, claro, si se podía negociar todo a nivel político, ¿por qué no quedó en una mesa de negociación? ¿Verdad? Es decir, sin vencedores ni vencidos, ¿verdad? Es decir, ¿pueden ambos bandos ganar una guerra? Y me dicen algunos, sí, puede ser una suerte de empate, profesora, me dice. Y por eso quiero la opinión de los chacólogos, ¿verdad? Porque fue evidente que el Paraguay en la guerra del Chaco, militarmente hablando, se impuso. Eso es categórico, se impuso a Bolivia. Y eso que Bolivia tenía una tecnología militar impresionante sobre lo que nosotros teníamos. Es decir, tampoco era, no vayan a pensar que nos fuimos también a luchar con machete nomás, no era así, eso ya es mucha exageración, podríamos. Nosotros teníamos también buenos armamentos, ¿verdad? Pero este tema, ¿para qué pelear? Entonces, si finalmente vamos a tener vamos a rotular con esto de ni vencedores ni vencidos. Entonces, lo que nosotros tuvimos, y eso es categórico, le estaba diciendo, un gran desempeño militar. El desempeño militar paraguayo en la Guerra del Chaco fue impresionante, ¿verdad? Pero el desempeño diplomático de Bolivia, ¿verdad? Después del armisticio, todo lo que conllevó, todo lo que hicieron los bolivianos, si uno lo lee profundamente, porque a mí me gusta mucho estudiar la parte diplomática en una guerra, ellos tuvieron un mejor desempeño diplomático que nosotros. Entonces, es impresionante eso, ¿no? Entonces, quiero sus opiniones con relación a la Guerra del Chaco. Esperen que estoy recibiendo muchísimos mensajes de ustedes, ¿verdad? A ver qué dice. Invasión y saqueo a Asunción sería... yo también creo en esto, realmente. Invasión ya lo hicieron, saqueo, porque para que tenga criterios de ocupación, el tema de Asunción me están enviando un mensaje y concuerdo con eso, ¿verdad? Tenemos que tener que la población va a estar en la capital y nosotros un año antes ya habíamos abandonado justamente el tema de la capital. Les pido por favor que me escriban al WhatsApp de la radio para que yo pueda leer, ¿verdad? Esto fue un saqueo. Lo que hicieron en Asunción, señoras y señores, fue un saqueo. Tanto así, lo que es la hipocresía también en la guerra. Sarmiento le escribe una carta a Emilio Mitre porque ellos supuestamente no participaron del saqueo en Asunción. Imagínense lo grave. Parecía que Asunción tenía minas o bombas por todas partes porque de tanto que cavaban buscando los tesoros de las personas que dejaron sus bienes escondidos en Asunción, llevaron portones, puertas, cerámicas, platería. Es cierto eso que dicen que entraron al cementerio de La Recoleta para sacar, porque se le enterraba a las personas con sus pertenencias más importantes, ropa, dientes de oro, alhajas, todo, absolutamente todo saquearon. Fue una cuestión tremenda, ¿verdad?
Y mientras ocurría el saqueo en Asunción, los supuestos políticos paraguayos civilizados, que eran hombres que se establecieron en Buenos Aires y que iban llegando a la capital, ¿verdad?, empezaron una puja por el poder político. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a quedar a quiénes le van a elegir los aliados para quedarse en el poder, ¿verdad? Y ahí que justamente que empiezan, de eso estaba hablando el capitán, de los inicios de esa base, ¿verdad?, de la política paraguaya. En ningún momento estaban cuestionándose cómo ayudar a la gente, a los civiles, que a partir del año 1869 sufrieron los estragos del aspecto psicológico, ¿verdad? Porque ciertamente todos los teóricos de las guerras, específicamente Clausewitz, habla que uno puede considerarse victorioso cuando puede doblegar la voluntad del otro. Bueno, me estoy pasando un poco, de mil disculpas, ya me concentré muchísimo. Tenemos que cumplir, por supuesto, con los auspiciantes. Entonces ustedes me dicen, queridos, si nos vamos a una pausa o continúo, me hacen esa indicación, por favor, ¿nos vamos a la pausa? Bueno, nos vamos a una pausa, después aprovecho y leo los mensajes porque mi WhatsApp está reventando. Bueno, volvemos enseguida. En el vertiginoso mundo de la información, Ñandutí se destaca como tu primera fuente de información. Tu primera fuente de información. Desde la radio hasta la televisión, pasando por el streaming y las redes sociales, estamos donde está la noticia. Nuestro equipo de periodistas está comprometido a llevarte la verdad, investigando a fondo cada noticia para ofrecerte una cobertura completa y objetiva. Con Ñandutí no solo escuchás la noticia, la vivís, porque entendemos la importancia de estar bien informados. Nos aseguramos de que tengas acceso a la información que realmente importa, en cualquier plataforma y a cualquier hora. Ñandutí, siempre contigo, donde quiera que estés. Ñandutí, tu primera fuente de información. Viví el deporte como nunca, de lunes a sábados, de 11 a 14. El Trinidor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Muy bien, estamos de vuelta, estoy leyendo los mensajes. Muchísimas gracias a todos por sus saludos, por los buenos deseos para iniciar un año nuevo venturoso. Yo les deseo exactamente lo mismo. El general Julio César Cardoso, general en situación de retiro, mi compañero de geopolítica, me está explicando lo siguiente. Me dice: Paraguay, con relación a la pregunta que hice, gracias general, con relación a la guerra del Chaco, me dice: el Paraguay fue el gran vencedor en la guerra del Chaco, ensombrecido por ceder parte del territorio conquistado. Vencedor fue el Paraguay porque los bolivianos pretendían y reclamaban la totalidad del territorio chaqueño. Bueno, después obviamente me dice: hay otros motivos que tenemos que estar analizando, ¿verdad? Ceder parte del territorio conquistado. Bueno, entonces muchísimas gracias por tu amabilidad, general, por compartir, ¿verdad? Sabe mucho sobre la guerra del Chaco, ¿verdad? Bueno, obviamente no me envíen audios. Yo les agradezco muchísimo que quieran, pero yo no puedo escuchar audios al aire, gente. Entonces, por favor, a ver, dice, también la guerra les fundió a los mercados. Leí mal. No voy a decir qué maldad. Sí, estoy de acuerdo con lo que escribí sobre los brasileños, ¿verdad? Y Buenos Aires también surge contra las otras provincias. Bueno, querido César, sí, efectivamente, es que la guerra tiene estos impactos, es decir, no vayan a pensar o creer que solamente, obviamente que el impacto más grande lo sufrimos nosotros, ¿verdad? La guerra matemática, 3 contra 1,
el cuarto elemento por detrás. Es decir, a mí no me van a sacar jamás de la cabeza la financiación y el parcialismo de los ingleses en esta guerra, ¿verdad? Y eso, y la presencia, casualidad, empiezan a tener monopolios en el Paraguay a partir del año 1870. Por favor, entonces podríamos decir 3 potencias militares visibles y una por detrás que ponía todos los recursos. Eso es para mí, eso es algo así, ¿verdad? Bueno, y le estaba hablando que el saqueo fue monstruoso y Sarmiento, continuando mi hilo narrativo, le escribe esta carta, le dice, sí, le congratulo, ¿verdad? Porque no participó, deje el robo a los brasileños, ¿verdad? Porque la historia, decía Sarmiento, por primera vez estoy de acuerdo con algo dicho con Sarmiento, porque era, no sé, un lengua floja Sarmiento, cualquier tontería el tipo decía en el sentido... bueno, tenemos que entender también que se creía superior Sarmiento a los paraguayos, ¿verdad? Porque don Carlos Antonio López no quiso comprarle sus libritos de pedagogía. Desde ahí es como que nos tomó una rabia, pero después vino a morir a Paraguay. Y no me vayan a venir a decir que el clima paraguayo es lo mejor que hay para la salud. Vino acá porque no le bancaban en la Argentina. Así de simple es. Bueno. Entonces decía, pero ustedes tienen que saber, ciertamente Emilio Mitre se queda con su ejército en Trinidad, no entra propiamente al núcleo de Asunción, pero quedan en la zona de Trinidad. El trabajo sucio lo hacen los brasileños a la vista de todos sus comandantes, ¿verdad? Porque eso estaba estipulado, que los comandantes iban a dirigir la rapiña. Y no vamos a hablar de botines de guerra, ¿verdad? Porque una cuchara de plata no es un botín de guerra, un portón no es un botín de guerra. Por favor, seamos claros en los criterios de los elementos que pueden considerarse botín de guerra. Esto fue una rapiña. Lo que hicieron es rapiñar. Y que digan que son civilizados un poquito más los argentinos porque no participaron en esto. No, señores, todo lo que se sacaba en saco del puerto de Asunción, hay unas fotos, Blanquita, donde son una cantidad de barcos, ¿verdad? Para que ustedes vean el nivel de rapiña que nosotros les vamos a mostrar. Esto fue una rapiña, Asunción tuvo una rapiña internacional. No solamente esto es el puerto de Asunción en el año 1869. Estamos hablando de la época. Estamos viendo embarcaciones que no solamente pertenecían a los aliados, porque lo que se robó en Asunción se subastó en Buenos Aires. No es que se subastó en Río de Janeiro, se subastó en Buenos Aires, señoras y señores. Es decir, por supuesto que los aliados tuvieron su repartija del robo que hicieron en la capital de Asunción, y no solamente en la capital, sino en todo el territorio, porque tienen que entender, gente de una buena vez, que rapiñaron el país a sus anchas lo hicieron. Las iglesias, las estancias, absolutamente todo lo que ellos tenían en mano lo rapiñaban, ¿verdad? Entonces, y esta rapiña fue internacional porque lo poco que tenía de estos frutos agrícolas el Estado paraguayo en sus depósitos, pues siguen como una suerte de vendedores, ponían su mesita y vendían a los extranjeros. Hay embarcaciones, ahí se pueden ver embarcaciones europeas que venían a nutrirse de este saqueo. Esto fue un saqueo, señores, internacional. Entonces, esto no fue una guerra por la civilización. Esto no fue una guerra porque Francisco Solano López se le ocurrió ir a ayudar a salir en ayuda al Uruguay, ¿verdad? Hay que entender los criterios geopolíticos de lo que siempre digo, de lo que representaba Uruguay, y analizar una guerra solamente desde una perspectiva táctica de bajas, de elementos, quién tenía más recursos, es un análisis incompleto, ¿verdad? Entonces nosotros nos podemos poner a pensar quién finalmente decide la victoria, ¿verdad? Empezamos con esa pregunta. ¿Decide el triunfador declararse a sí mismo que ganó? El vencido es el que te tiene que reconocer, porque tenemos que entender una cosa.
El mariscal Francisco Solano López lo tuvieron que asesinar en Cerro Corá para que el gobierno paralelo que estaba diseñado a lo que el Brasil quería, pueda tener una validez ante la mirada internacional. Lo tuvieron que matar a López, lo tuvieron que asesinar a López. Quiero cerrar nomás mi idea, discúlpenme este pimón. Los uruguayos también participaron de la rapiña, es decir, de las ganancias de la rapiña de la ocupación de Asunción y de la rapiña en todo el territorio paraguayo. Todo lo que se subastó en Buenos Aires, ellos hicieron una reunión a nivel diplomático para repartirse esas ganancias. Es decir, el Uruguay también se fue a pedir su tajada de todo lo que se robó aquí en Paraguay, porque normalmente le quieren dejar al Uruguay como que de lado, así de simple. Bueno, entonces, ¿quién tiene que declarar la victoria? ¿Un bando desvinculado? ¿Un conjunto de personas? ¿Quién? Entonces, me van a decir, pero profesora, no es necesario, obvio, 1 más 1, miran a quién ganó, ¿verdad? Sí, pero ese tipo de respuesta denota un desconocimiento de otros niveles de conducción que son más elevadas, ¿verdad? Ciertamente, estábamos hablando que la victoria final es una evaluación de las condiciones políticas de la posguerra. ¿Y cuáles fueron las condiciones políticas de la posguerra? Bueno, durante la guerra no pudieron cambiar, ¿verdad? Esta guerra, por más atroz que haya sido, no pudo cambiar la conducción de su gobierno hasta que lo asesinan a López. Y ahí tiene vigencia la parodia esta, ñembo democrática, de poner a estos triunviros que previamente fueron hasta Buenos Aires a decirles, señores aliados, nosotros para quedarnos en el gobierno paraguayo aceptamos al 100% el cumplimiento del Tratado Secreto de la Triple Alianza, que básicamente habla de rapiñas y de la neutralización del Estado paraguayo. Es así. Esa es la calidad de gente que quedó aquí en el poder, y esa fue la gente que escribió la historia y que actualmente la gente viene repitiendo como si fuese que eso es cierto. No, señores, no es cierto. La mayor parte de la narrativa histórica del Paraguay tiene mucho contenido falsario. Bueno, entonces estamos diciendo que la victoria es una evaluación de estas condiciones políticas. Entonces todo el mundo entra a dar su opinión, y bueno, la opinión pública y toda la campaña que se hizo contra el mariscal Francisco Solano López. No vayan a pensar que el tema de tratarlo de tirano o de alguien que fue el agresor para empezar la guerra, no, eso es una campaña que va obviamente contra el Paraguay, no solamente contra Francisco Solano López, sino para que todas estas barbaridades que hicieron, y nosotros tenemos datos históricos, es más, quemaban las casas, me dicen algunos, profe, no te dejes olvidar que la rapiña en Asunción continuaba por la noche, cuando no había iluminación, incendiaban las casas para seguir rapiñando, ¿verdad? Y las mujeres paraguayas, desde el año 1860, bueno, ya durante la guerra ya tenemos visualizado hechos bárbaros de violación a las mujeres paraguayas por parte del ejército aliado. Las mujeres volvieron a sufrir esto en la ocupación de Asunción, y a partir de ese punto las mujeres paraguayas, imagínense lo crudo de esta situación, ellas solamente tenían la oportunidad de mendigar los días sábados a los aliados para poder subsistir. Es decir, existen criterios, señoras y señores, cuando vos ocupás una capital, ¿verdad? Ciertas responsabilidades que el ejército de ocupación debe cumplir con esa población que habita ese lugar, esa ciudad, esa capital. Y en este caso, los aliados no movieron un solo dedo para ayudar a la población paraguaya. Por eso es que ellos aniquilan un elemento importante
del Estado, que justamente es la población. Esperen que acá tengo un mensajito, ¿verdad?, que tengo que responder. Y es así, entonces, que a medida que la opinión pública a través de los medios de comunicación, porque la prensa en la guerra también es un arma fundamental, porque puede inclinar la balanza de la opinión pública, que es en medida importante, pero lo más importante de una evaluación son los objetivos políticos que se trazaron, ¿verdad? Y, por supuesto, doblegar la voluntad del Estado al cual vos estás combatiendo, ¿verdad? Dice, la victoria es fácil. Las personas reconocen la victoria cuando la ven. Vos tomás tus decisiones, utilizas las pruebas obvias y disponibles. Obviamente que los políticos o la facción vencedora en una guerra intenta convencer al público de las buenas intenciones para llevar adelante una guerra, ¿verdad?, para que tenga una opinión favorable. Por eso la distorsión de la historia, gente, ¿verdad? Por eso esta bajada de líneas al Paraguay, porque imagínense que nosotros, bueno, es una cuestión de Estado, no puede, por ejemplo, hace poco una ONG que pidió, no sé, un resarcimiento de 150 billones de dólares, eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí las responsabilidades son estatales, la responsabilidad del Estado. Pero en el caso hipotético, permítanme a tener esta línea de investigación, que el Paraguay diga, bueno, estos crímenes de guerra cometidos contra el pueblo paraguayo, crímenes de rapiña, matanzas, exterminio, bueno, esto no prescribe con el tiempo. Y se hace un pedido formal de Estado contra Estado, Cancillería con la otra Cancillería, ¿verdad?, el Congreso con el otro Congreso, y se hace un análisis serio de esta situación. Por supuesto que vamos a tener nosotros las de ganar, así de simple es, ¿verdad? Bueno, ¿cómo pasó el tiempo hoy? Bueno, a ver, quería nada más decirles que se me está acabando el tiempo, no olvidar este tipo de cosas, ¿verdad? Que en esta guerra se jugó mucho contra la población, contra la voluntad del pueblo, ¿verdad? Se trató, ¿qué quiero decir con esto? Se trató de quebrar la voluntad del pueblo, porque el pueblo paraguayo, gente, le siguió al mariscal. El pueblo paraguayo vio desde el inicio la crueldad de los aliados. El pueblo vio que rendirse no te salvaba la vida. Eso ya lo vio desde ya. El pueblo paraguayo, entonces, fue inquebrantable dentro de su voluntad. Tanto así que como no podían quebrar esa voluntad de defender la patria o defender su familia, porque esto para nosotros no fue una cuestión de política externa nada más, sino que tenía implicancias afectivas en la población, porque ahí adelante estaba tu papá, tu hermano, tu esposo, y después llega un momento, y ahí es donde vemos cómo ellos intentan el aspecto psicológico de la población civil, ¿verdad? Vemos cómo la población se convierte en un objetivo militar, un objetivo estratégico, ¿verdad? Y esto es una guerra, como era una guerra total, tenían que quebrar la voluntad, no solamente del gobierno que estaba en defensa, sino la voluntad del pueblo. Y ahí entró, para mí, uno de los ejemplos más grandes es cuando entra el conde de Deo al frente y profundizó muchísimo estas orientaciones militares, pero dirigidos, no a atacar solamente en el aspecto táctico, sino dirigidos a quebrar la voluntad, no solamente los aspectos físicos, le digo, sino también los psicológicos. Una de las primeras cosas que hizo fue destruir la fundición de hierro en La Rosada y Vicuí. ¿Por qué? Porque cumplía dos factores fundamentales. Los elementos de defensa proporcionaban los elementos de defensa y fue un impacto psicológico muy grande ver que destrozaba, que se incendiaba, que se quemaba todo eso. Y así sucesivamente él hizo una campaña donde arrasó no solamente con la logística paraguaya contra los elementos, sino también le tocó
a la población civil, ¿verdad? Bueno, gente, quería compartir eso con ustedes. Sí, voy a leer, me están diciendo, profesora, por favor, lee lo que te escribí, ya leo, esperen que por favor. Dice, muy interesante el programa, tenemos que tratar de que los aliados devuelvan todo lo robado. Querido Ismael de Capiatá, eso se tendría que analizar. Yo no soy abogada, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que hay ciertos precedentes en los tribunales internacionales. Porque ¿qué legalidad puede tener un gobierno impuesto y además con una ocupación militar para que se firmen los tratados en beneficio de los aliados, ¿verdad? Aunque Argentina tenemos que analizar mejor cómo fue este tema, ¿verdad? Porque el Brasil le dijo del Pilcomayo, ustedes mis queridos no pasan, ¿verdad? Y bueno, y todo este tema del arbitrio que me dice, hasta promovieron la creación de partidos políticos. Hasta, bueno, pues, los inicios de los partidos políticos en Paraguay, porque después cada uno fue adquiriendo, vamos a decir, sus propias características. A ver, no sé por qué me pasan fotos de los directores de diputados. Dice, ¿por qué el mariscal Francisco Solano López ataca a Corrientes? Es decir, esto es una macanada que entiendo que gente no sepa, ¿verdad? Francisco Solano López no ataca Corrientes. Francisco Solano López ocupa Corrientes con la anuencia y el permiso de políticos correntinos que formaron una suerte de triunvirato, que tuvieron una reunión previa en Asunción. ¿Y qué va a atacar y qué no va a atacar si no estaba nadie en Corrientes? Después recién volvieron a la zona. Es decir, por favor, ¿qué dice? Recordemos que enviaron técnicos para inutilizar la fundición, sí, por supuesto, asegurándose de que nunca más pueda funcionar. No solamente eso, General Cardoso me está escribiendo, sino también que estaba estipulado en el Tratado Secreto de la Triple Alianza que el Paraguay nunca más, escuchen esto, que nunca más tenga fortalezas militares para defender al Estado paraguayo. Nosotros no vemos algo impresionante, así como lo que fue Humaitá, por ejemplo. Es decir, vamos a un poco a levantar una fortaleza militar a ver cómo se van a asustar todos y van a pegar el grito al cielo. Es decir, ellos pueden defender a su Estado. Es decir, nuestros vecinos pueden defender su Estado, pueden defender sus intereses como Estado, pero nosotros no. Y eso es algo que nosotros tenemos que rever. ¿Y cómo vamos a rever esta situación? Conociendo nuestra historia real. Bueno, mis queridos amigos, el próximo sábado continuamos con muchísima más historia. Tengo que entregar el espacio al programa siguiente, así que les deseo que este año sea aventuroso, afortunado, que tengan lo mejor, que puedan cumplir absolutamente todas sus metas. Y aquí, en este espacio, todos los sábados, nos encontramos para analizar nuestra historia, pero nuestra historia desde un punto más objetivo. Saludos a todos. Nos encontramos el próximo sábado.